almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Una de las cosas que hemos comprendido hasta el día de hoy, hermanos, es lo que es la santificación y lo que es la consagración. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en las últimas semanas, hemos dicho todos que la santificación es el momento en que Dios nos ha separado del mundo para el uso exclusivo de su servicio. Eso es lo que es la santificación, apartarnos del mundo para el uso exclusivo de su servicio. Hemos dicho que este proceso de santificación es uno que inicia en el momento en que somos convertidos, en el momento en que recibimos el Espíritu Santo, en el momento que somos bautizados. Y también hemos dicho que el proceso de santificación es uno que se lleva constantemente. Y la manera en que se lleva, si ustedes recuerdan las últimas clases, es a través de la verdad. Vimos hace 3 clases que la verdad es la que nos sigue santificando. La verdad es la que nos santificó en su inicio al separarnos del mundo para el uso exclusivo de Dios, y la verdad es la que nos sigue santificando. Por ejemplo, si ustedes leyeran en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, nos daríamos cuenta que en la petición de Jesucristo, en la oración del Getsemaní, Él explica y reitera esta expresión. Dice así, desde el verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la verdad es la que tiene un continuo punto de santificación, es lo que hace la verdad. La verdad lo que hace es que continúa constantemente santificándonos y santificándonos y santificándonos y santificándonos. El resultado de ello vendría a ser lo que es la consagración. La consagración, entendemos pues, es el fin de la madurez que se va llevando a cabo en la santificación. No todo el que es santificado es consagrado. Es el inicio, todos somos santificados. Muchos deciden no continuar con este proceso de santificación a través de la verdad, y lo que pasa en sus vidas es que pues no se consagran. Entonces, la consagración no es algo que amerita al Espíritu Santo solamente. La consagración es algo que tiene como resultado nuestro propio libre albedrío, nuestra propia elección. Nosotros no estamos consagrados, no porque Dios no quiera que estemos consagrados.
Nosotros no estamos consagrados simplemente porque hemos optado no estar consagrados. Hemos optado no santificarnos en la verdad. Hemos optado desobedecer a la verdad y por lo tanto no nos consagramos. Si nos examinásemos nosotros el día de hoy, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿estoy consagrado? La respuesta que da nuestro espíritu es la respuesta misma, la cual es el resultado de lo que hemos decidido hacer a través de nuestra vida desde el momento en que fuimos convertidos. Por eso, cuando hablamos de la teología de consagración, ahí en Romanos capítulo 12, lo primero que aprendimos fue que uno tiene que aprender primero a consagrarse a Dios, pues la consagración primero debe de ser a Dios. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Según lo veíamos, si ustedes recuerdan, ahí en el capítulo 12 de Romanos, donde dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En las últimas clases también veíamos lo que significaba sacrificio, veíamos lo que significaba santo y vimos brevemente lo que significaba agradable, versículo 2. No os conforméis a este siglo, dice así, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es que la consagración no puede ocurrir hasta el momento en que una persona decide no conformarse a este mundo. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, nuestra vida espiritual se puede separar en dos secciones. Una, la iglesia; otra, el mundo. Nuestra interacción que tenemos con el mundo y la interacción que tenemos con la iglesia. Reiteramos, la consagración sigue siendo opcional. Bueno, hay veces nos jala más el mundo o hay veces nos jala más la iglesia. Uno puede servir tanto como consagrado, tanto en la iglesia, como uno puede servir en el mundo como consagrado. Esas son las dos áreas que tenemos. Pero el requisito es la consagración primero a Dios. ¿Cómo nos consagramos a Dios? Según lo que dice el versículo 2, no conformándonos a este siglo. Y bueno, ¿qué incluye este siglo? Incluye muchas cosas. Este siglo incluye muchísimas cosas. Este siglo incluye, por ejemplo, las preocupaciones diarias que tenemos. Incluye la ansiedad que tenemos. Incluye este siglo el tipo de vida que lleva la gente. Incluye el siglo todo aquello que pelea con nuestra carne, Todo eso es lo que incluye este siglo, el mundo. Conformarse a este siglo indica que vamos a ser jalados hacia el mundo un poco más. Entonces, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que el secreto está aquí, el poder de la mente, el poder de nuestro entendimiento. El poder que se encuentra aquí, hermanos, es lo que puede hacer que nos consagremos más a Dios o que no nos consagremos a Dios. A través de eso comprobamos, como dice ahí el versículo 2, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si ustedes recuerdan, las últimas 2 semanas vimos acerca de cómo es que se desarrolla la voluntad. Primero la voluntad de Dios y luego la voluntad nuestra. Vimos que, si ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, solamente lo quiero mencionar, hermanos, para comprender un poco más. Hay aspectos que tienen que ver con el momento o la forma en que se desarrolla la voluntad. Si ustedes recuerdan, veíamos nosotros en cuanto a la voluntad que se requiere opciones, ¿ok? Se requiere opciones, se requiere decisión y se requiere acción. O sea que el proceso de voluntad encierra esas cosas. Tenemos opciones, luego tenemos la decisión de tomar una de esas opciones y finalmente se desarrolla la voluntad del ser humano. Pues así también es la voluntad de Dios. Entonces, esto no es muy fácil de comprender, la idea de la voluntad, pero tiene que ver con la idea de la consagración. Porque una persona no se puede consagrar a menos que decida correctamente sus opciones.
¿Y cómo sabemos qué opciones decidir? Bueno, reiteramos, la verdad es la que nos santifica. La verdad nos va a mostrar constantemente las opciones que tenemos. Podemos verlo opción A, opción B, opción C. La verdad nos dirá qué opción tomar. Si dice la verdad que tomemos la opción A, es la decisión que deberíamos de tomar. Cuando nosotros tomamos la decisión A, continuamos el proceso de santificación. Y si durante nuestra vida seguimos tomando las opciones correctas que nos está dando la Biblia en cuanto a todo, como resultado tendremos un proceso de consagración, porque la santificación te lleva a la consagración, y eso es lo que pasaría. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan y luego entramos al punto que queremos llegar. ¿Qué dice Dios acerca de congregarnos? ¿Qué dice Dios acerca de congregarnos? No dejando de congregarnos, ¿ok? Entonces, ¿no es opcional congregarnos, hermanos? ¿Es opcional? ¿Es opcional o no, hermanos? O sea, la Biblia dice, podríamos encontrar en la verdad dos opciones. Una, no dejando de congregarnos, que sería esta. La otra opción sería no congregarnos. Cuando no nos congregamos, en vez de santificarnos, nos estamos haciendo inmundos. ¿Todos me han entendido, hermanos? Entonces, si uno decide congregarse, no porque Ricardo lo diga, no porque tenga yo presión de parte de la gente que está en la iglesia, sino porque es algo que yo quiero hacer, me quiero consagrar más. Si yo decido hacer eso, no dejando de congregarme, entonces en ese momento ocurre el proceso de santificación. Si una persona decide no congregarse, lo cual es opcional, no sé si me están entendiendo porque la consagración es opcional, entonces se hace más inmundo. Solamente estamos hablando de un mandamiento. Veamos otro ejemplo para que me entiendan. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a orar? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a orar? Orad sin cesar. Muy bien. Entonces, tenemos dos opciones. Una es orad sin cesar. Una es orar de vez en cuando. Otra es orar cuando se me pida. Otra es orar cuando tenga problemas. Entonces, ¿cuál sería la decisión que tomamos? ¿Mande, hermana? La B, ok. En ese momento lo que acabamos de hacer es que acabamos de tener una decisión y la voluntad es la que nos lleva a actuar en cuanto a esa decisión. Entonces, todos tenemos voluntad. A veces nuestra voluntad no está alineada con la voluntad de Dios. Hay veces, me corresponde, a veces cuando me piden algún consejo o cuando alguien me pregunta algo o me pide algún consejo, me dice, hermano, ¿qué debo de hacer en cuanto a esto? Bueno, le digo, hermano, creo que debes de tomar la decisión A. El hecho que uno le diga no indica que ignore las opciones, no indica que ignore las opciones, no indica que no tenga opciones. Cuando esta persona decide hacer lo contrario, entonces me doy cuenta que en su decisión ha decidido no consagrarse, no santificarse, sino hacerse más inmundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede, hermanos, en ese momento cuando decide hacer eso? Puedo decir yo, es que no tuvo voluntad. Y su voluntad no estuvo alineada con la voluntad de Dios. Cuando la voluntad humana no está alineada con la voluntad de Dios, entonces ¿qué es lo que pasa? La persona decide hacer otras cosas. Por eso la santificación es un proceso constante que se lleva todos los días.
donde todos los días decidimos, donde todos los días actuamos. Y esa voluntad se empieza a alinear con la voluntad de Dios. Y ya cuando uno tiene la voluntad de Dios alineada con la voluntad propia, eso es lo que se llama consagración. Una persona consagrada es una que está alineada con la voluntad de Dios. O sea, a ver, les daba el ejemplo yo de congregarse. ¿Ok? Entonces, si alguien no se congrega, no es porque no sepa que se tiene que congregar. Si alguien no se congrega es porque no quiere congregarse, no tiene la voluntad de congregarse, porque movemos cielo, tierra y mar dependiendo en qué me beneficia. Y cuando una persona tiene todas sus necesidades satisfechas, no necesita que alguien lo estimule. Por ejemplo, yo he llegado a la conclusión de que una persona que tiene más de 5 años en proceso de santificación y todavía pide que le vayan a tocar la espalda, hermano, congrégate, es una persona que pues ya, o sea, no es que no sepa, es que no tiene voluntad. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Y ese es el proceso del cual estamos hablando. Hablábamos de la oración, orad sin cesar, es lo que dice la Escritura. Entonces, orad cuando se te pide, orad sin cesar, orad de vez en cuando, orad cuando tienes problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando solamente estás orando cuando tienes problemas, cuando esa es tu voluntad, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo que hace Dios es que para alinearte con su voluntad, lo que va a hacer Dios es que Dios va a hacer que tengas muchos problemas. Tantos problemas que no vas a dejar de orar. Entonces, cuando tú te preguntas por qué Dios permite que pase por tantos problemas, es lo que dice ahí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto ocurre en el momento en que nosotros estamos, y les pasa, lo dijo el salmista, que uno examina su corazón cuando está en cama. No sé si ustedes lo hacen, pero cuando nos pasan cosas en la vida, a veces estamos pensando, ¿por qué me está pasando esto? Levanten la mano, ¿a quién le pasa eso, hermanos? ¿O solamente soy el único loco que pasa por eso? Ok. Cuando uno está examinando los pensamientos y dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en esta situación? En ese proceso de reflexión es donde uno comprueba cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por ejemplo, para aquellos que solamente oran cuando están pasando por muchas dificultades, y luego, ¿por qué me sigue pasando esto? Bueno, en esa reflexión dices, entiendo. O sea, que si fuera una persona dedicada o consagrada, no estaría pasando por esto. Pero a causa de que no me aplico o no tengo voluntad, no es que no tenga el conocimiento ni no que tenga las opciones, porque eso lo tengo. Lo que no tengo es fuerza de voluntad. Y a causa de que no me aplico, por eso me pasa esto. Y en ese proceso de reflexión, hermanos, es donde se puede mostrar rebeldía. No para con el ser humano, sino rebeldía para con Dios. Y cuando uno demuestra rebeldía para con Dios, cuando pasa por ese proceso que dice, bueno, no debería pasarme esto, no es justo Dios que me esté pasando esto, uno no puede comprobar la voluntad de Dios. Y al no comprobar la voluntad de Dios, uno se puede rebelar y puede dejar el camino de Dios. Y en esa expresión sucede lo que dice Apocalipsis. El que sea santo, santifíquese todavía. Y el que sea inmundo más todavía. Esto es, la decisión es opcional. Nosotros vamos a decidir si nos consagramos o no nos consagramos. Ahora, este proceso de voluntad del cual estamos hablando requiere, les decía yo, 2 aspectos en la vida. Uno es la consagración que tenemos con Dios, donde estamos procesando esta voluntad de Dios divina constantemente. Nos pasan cosas que no entendemos, pero cuando nos pasan cosas malas, tenemos que empezar a preguntarnos por qué Dios me permite que pase esto, por qué estoy pasando por esta situación. Y lo que está haciendo Dios es que Dios nos está puliendo. Y dice, te da las opciones con la Biblia. Si es esto, decide esto. Y si Dios ve que decidimos eso, nos santificamos
y empezamos a apropiarnos de la voluntad de Dios. Ahora, hablamos de dos aspectos que la santificación puede ser realmente vista de la iglesia y en el mundo. Eso es lo que veíamos, iglesia y mundo. El otro aspecto de consagración, no solamente ocurre la consagración que tenemos con Dios, y esta es a donde nos vamos a entrar, sino la consagración que tenemos con la iglesia. La consagración que tenemos con la iglesia. Eso es otro aspecto interesante. O sea, una es la consagración que tenemos con Dios, la consagración que tenemos con la iglesia. O sea, yo por ejemplo veo en ustedes muchas virtudes, veo en ustedes muchos dones, veo en ustedes muchas cosas que pueden hacer. Algunas de las cosas que yo observo es que a veces los dones y virtudes que tienen no los ponen para el servicio de la iglesia, sino para el servicio del mundo. ¿Me acaban de entender lo que acabo de decir, hermanos? O sea, ustedes tienen dones, tienen talentos, pero de estos dones que tienen, a veces no los veo para el servicio de la iglesia, sino para el servicio del mundo. Levante la mano, ¿quién no me entiende para explicarlo de mejor manera? A ver, ¿quién no me entiende? ¿Sí me entienden, hermanos? Ok, entonces en este proceso lo que vamos a hacer es que, pasando de la voluntad de Dios a la consagración en la iglesia, si todos nosotros pusiéramos en aplicación los dones que tenemos a la iglesia, pues la iglesia todavía sería mucho mejor. ¿O no lo creen? O sea, son talentosos ustedes en ciertas cosas. A veces la excusa más grande que escuchamos es que no tengo talento. Bueno, si no tienes talento, ¿cómo has sobrevivido hasta este momento? ¿Y por qué haces las cosas bien cuando te convienen? En otras cosas, y no en las cosas que te deberían de convenir. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? A ver, vamos a verlo de mejor manera y vamos a leerlo aquí en Romanos 12, en el verso 3. Pasamos de la consagración de Dios a la consagración de la iglesia, que es algo que vamos a estar mirando durante estas próximas semanas, la consagración a la iglesia. Dice así, versículo 3, dice así, digo pues, por la gracia, aquí vamos a ver una palabra, hermanos, la palabra caris, la palabra gracia, la cual significa regalo. Es algo muy importante, hermanos. Digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Quién podría decirme algunos talentos que tenía el apóstol Pablo? ¿Ah? Sabía exhortar, muy bien. ¿Otro? Persuadir, sabía persuadir, muy bien. ¿Otro? Muy bien. ¿Otro? Los idiomas, muy bien. ¿Otros? Ok, la clave, hermanos, en cuanto a esto, en cuanto a entender los dones, como dice Pablo, es que el don es caris. O sea, caris significa gracia, favor, bondad, un regalo o bendición traído al hombre por Dios. O sea, Pablo reconoce que el don de exhortación, el don de continencia, el don de persuasión, el don de idiomas, él reconoce, dice, digo pues por la gracia que me es dada. Él reconoce que todos los dones que él tiene, vienen de parte de ¿quién, hermanos? De Dios. Él lo reconoce, dice. Y no solamente reconoce que lo que él tiene es de parte de Dios, dice, reconoce también a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. También Pablo reconoce, por lo tanto, que todos los miembros en la iglesia han recibido un don de parte de Dios. Han recibido un don de parte de Dios. O sea, lo primero que tenemos que entender en cuanto a los dones es que todos los dones vienen por parte de Dios. Todos los dones vienen por parte de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, primero. Segundo,
tenemos que entender que no solamente todos los dones vienen por parte de Dios, tenemos que reconocer constantemente en nuestra vida que todo viene de parte de Dios. A ver, díganme algunos dones que tienen ustedes, hermanos. ¿O quieren que yo diga algunos dones que yo veo en ustedes? Y luego que yo los vea, ¿me permiten decir también cómo es que no los ponen para la obra de Dios? Digo, ¿están dispuestos? A ver, díganme unos dones que tienen ustedes, hermanos. Servicio, ok. Muy bien, servicio. ¿Alguien más? Ok, cuando una persona nunca ha estado expuesta a un nivel de organismo, de organización, es difícil comprender lo que voy a decir, hermanos. ¿Ok? Cuando una persona es niña o niño en el pensar, espera que todos hagan lo que esa persona está haciendo, sin comprender todos los dones y el propósito de los dones. Lo voy a explicar de mejor manera para que me entiendan, ¿ok? Cuando uno comienza en el cristianismo, cuando uno empieza y una congregación es pequeña, una de las quejas que yo más escuchaba de miembros nuevos era que cuando hacíamos algún trabajo físico en la iglesia, ellos me decían, pero ¿por qué los demás hermanos no vienen? Y se quejaban de eso. ¿Pero por qué los hermanos no vienen? O sea, ¿por qué no? Esa expresión es una expresión inmadura. Es inmadurez, para comenzar. O sea, en el principio, cuando uno es inmaduro, quiere que todos hagan lo que uno está haciendo. Y que es la única manera en que uno va a desarrollar los dones que Dios le dio. O sea, yo voy a hacer lo que todos estén dispuestos a hacer. ¿Todos me están entendiendo, hermanos? O sea, yo no voy a hacer, si ellos no están dispuestos a hacer, yo no lo voy a hacer. Es una parte inmadura. Es algo inmaduro, hermanos. Eso es el proceso de madurez. Luego viene el punto, hermanos, de reconocer y crecer, donde todos tenemos diferentes dones, cada uno sirva conforme al don que Dios le ha dado. Esto es un proceso difícil. Es más, Pablo lo trata de explicar aquí. Mire, vayamos a primera carta de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 14, 12:14. Por ejemplo, estamos haciendo el calendario para el año que viene, ¿verdad? Y estamos hablando de la limpieza. Entonces es curioso que algunos dicen, pero ¿por qué esta familia no está apuntada tantas veces como yo? Eso es una señal de inmadurez. Eso es lo que es, o sea, es una señal de inmadurez. Entonces, hay veces uno tiene que tomar decisiones por el bienestar de los inmaduros para que crezcan, no porque sea lo mejor. Dice ahí, por ejemplo, en primera carta de Corintios 12, versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si no fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, fíjate, Dios, reconocemos que es Dios el que siempre da el don, el que siempre coloca. Yo estoy aquí, hermanos, porque Dios aquí me puso. Yo nací en Ciudad de México, crecí en Ciudad de México. Realmente no tenía nada que hacer en Chicago, no tenía nada que hacer en Estados Unidos, hermanos. Dios me trajo acá. Yo pensé que era mi voluntad, pensé que eran mis decisiones, pensé que eran mis opciones. Ahora que reflexiono digo, mira cómo es Dios, cómo acomodó todo para traerme hasta acá. Así pasa con tu vida. Y dice así, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. O sea, Él es el que decide. ¿De dónde vienen los dones, hermanos? Los dones vienen de Dios. Dios es el que decide. De Él vienen los dones. Pero, ahora, ¿cuál es tu don y cuál es mi don? ¿Cuál es tu don y cuál es mi don? O sea, vamos, yo sé aspirar
yo sé trapear, no es que no lo sepa hacer. La gente inmadura dirá, el hermano tiene que apuntarse tantas veces como yo, porque para eso le pagan. Es lo que dice la gente inmadura. La gente que ha madurado dice, el hermano tiene otros dones, preferiríamos que el hermano se encargue de enfocarse en sus dones mientras yo hago mi parte y él hace su parte. Eso es lo que vamos a entender en la consagración. Si tú te consagras en tu parte, yo me consagro en mi parte, todos nos consagramos en nuestra parte y Dios es glorificado. ¿Todos me están entendiendo, hermanos? Entonces, y tú dices, bueno, pero yo no me quiero consagrar. Fíjate, me dice una hermana, es que ya estoy muy viejita para hacer la limpieza. Ah, ok. ¿Quién limpia tu casa entonces? Ah, no, es que eso es diferente, claro. Es diferente porque en tu casa tú la ensucias y aquí la ensucia alguien más. Fíjate la inmadurez, hermanos. O sea, pero ¿por qué no hacemos este proyecto de construcción? Ah, es que es fácil porque es tu don. Es más, lo haces todos los días en el trabajo, pero aquí no lo puedes hacer ni una vez. Entonces, en eso miramos, hermanos, una falta de aplicación de los dones. No es que no tenga decisiones, lo que no tengo es ¿qué, hermanos? Voluntad. Voluntad. Dios quiso darte el don. Hay gente que tiene don. O sea, hay gente que tiene don para hacer madera, hay gente que tiene don para limpiar, hay gente que tiene don para exhortar, hay gente que tiene don para hablar, simplemente son dones. Y eso es algo que viene de Dios. O sea, como quiera que tú piensas que yo doy clases o que yo predico, lo que te quiero decir es que no es algo que yo hice, es algo que Dios me dio. Tengo que reconocer eso. No es algo que yo hice, es algo que Dios me dio. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, pero bueno, así estoy y en ello estoy, ¿y qué puedo hacer? Tengo que aplicar en lo que tengo que hacer. Tengo que predicar aunque no haya, porque es lo que tengo que hacer. Ese es mi don. Pero ¿cuál es tu don? Dios es el que coloca, Dios es el que da. Fíjate cómo dice ahí 1 Corintios capítulo 12, versículo en el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno, o sea Dios, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, si tú lees el bosquejo, te darás cuenta que hay dos tipos de dones. Hay dones espirituales temporales y hay dones espirituales milagrosos. ¿Ok? O sea, hay dos tipos de dones. Los dones espirituales temporales, los cuales eran milagrosos, y los dones espirituales permanentes, de los cuales habla la mayoría aquí en la carta de Romanos. O sea, son dones distintos. Por ejemplo, aquí en primera carta de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, sabiduría es un don. Y toda buena dádiva viene de Dios. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Entonces, Dios es el que lo tiene. Y a veces me dice una persona, es que yo no podría predicar. Es más, he estado meditando y orando y el año que viene, si Dios permite, empiezo en enero. Voy a hacerlo 3 meses, hermanos. Quisiera tomar solamente el que quiera, no el que por presión de la mamá ni del papá o del tío o de la tía. Me gustaría tomar unos 3 o 4 jovencitos adolescentes porque me gustaría pulirlos para que prediquen. Empiezo en enero, ¿okay? Pero no porque la mamá le diga tienes que estar ahí, sino porque nazca del corazón de ellos y porque tengan también el don. Porque no vamos a poner a alguien que no sabe predicar, que no tiene el don. Tenemos que pulir. Pero la sabiduría es algo que viene de Dios. ¿Lo creen ustedes, hermanos? No es algo del ser humano, es algo que viene de Dios. Otro, dice ahí, a otro palabra de ciencia. Eso es conocimiento, es otro don, es un don permanente. Dice ahí, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro profecía. O sea, son dones de los cuales está hablando la palabra de Dios, son dones que tenemos. Miren, vamos a Romanos en el capítulo 12, veamos ahí Romanos en el capítulo 12, regresando ahí a la carta, leamos en el verso 3. ¿De dónde vienen los dones, hermanos? De Dios. ¿Por qué tenemos un don? Por Dios. Tenemos que creerlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptarlo. Ahora, ¿para qué nos dio Dios dones? ¿Para qué nos dio Dios dones, hermanos? Para usarlos. Y tanto se pueden usar en el aspecto dimensional de la iglesia como en el aspecto dimensional del mundo. En los dos los puedes usar. Para eso Dios te dio dones. El problema es cuando los usas más para el mundo que para la iglesia. Y no es que una persona no sea consagrada en sus dones. A veces el problema es que no tiene un balance y la consagración la tiene, pero en las cosas del mundo.
pero no está consagrado en las cosas de la iglesia. Entonces, ¿cómo esclavezco esos dones? Dice ahí el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. O sea, él reconoce que la gracia viene de Dios. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, este es otro reto. Debemos tener mesura, debemos de medirnos. O sea, yo puedo predicar, pero tengo que tener la capacidad de entender que no es más de lo que Dios me permite. Tiene un momento, tengo un límite. Tenemos un límite de etapa, todos lo tenemos. Y dice ahí, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea que Dios te trajo aquí no para que te vinieras a sentar. O sea, Dios nos trajo aquí, hermanos. ¿Se acuerdan cuando uno pasa lista en la escuela? Vamos a darle un ejemplo, ¿ok? Leonardo, por ejemplo, tenemos a Leonardo. Entonces tienes cuadritos, aquellos que pasaron lista para las maestras, y dicen, Leonardo, y dice, presente. Y el próximo día, Leonardo, presente. Leonardo, presente. O sea, Dios no te trajo para que digamos que estás presente. Dios no trajo a Leonardo para que esté presente. Y Dios no le dio los dones a Leonardo que tiene para que esté presente. ¿Para qué le dio los dones a Leonardo, hermanos? Para que los use en los dos aspectos. Para que los use ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? En la iglesia. ¿Para que los use dónde? En el mundo. Lo malo es que Leonardo, si Leonardo solamente lo aplicara al mundo, hermanos, y nada a la iglesia, diríamos, ¿Vicente está presente o está ausente? O sea, el don se tiene que aplicar a los dos. Lo mismo sería para Paulino. Paulino, te di dones. Y a punto no sería aquí que pongamos a Paulino y digamos, Paulino, nada más vamos a hablar de Paulino como pasando lista. Paulino, presente, presente, presente. O sea, Dios no nos trajo para eso. O sea, piensa, reflexiona, ve la voluntad de Dios. ¿Desde dónde eres? ¿De dónde estabas tú? ¿Desde Honduras, de Salvador, México? Fíjate cómo Dios te trajo desde allá. Tú piensas que tú te trajiste, pero Dios te trajo. ¿O no es así, hermanos? Ahora, ya estás aquí, ya te sentaste, ya oíste la palabra, ya te santificaste. ¿Para qué? ¿Y para qué tengo estos dones? La idea es, vamos a aplicar los dones que tengo, porque Dios es el que nos dio los dones. Si Dios nos dio los dones, ¿vamos a qué? A aplicar los dones. Dice una hermana, no, es que yo no soy buena para esto. Ah, sí, pero para otras cosas es buenísima. O sea, es buenísima para el aspecto del mundo, porque para ahí está, mira, le da y le da y le da y bien aplicada. Pero para la iglesia, ¿por qué? Porque no entiende el proceso de consagración. No ha entendido que los dones que Dios le dio no es solamente para el mundo, sino también son ¿para qué? Para la iglesia, y en eso hay consagración. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Fíjense cómo sigue repitiendo, gracia, según la gracia que nos es dada. Según la gracia que nos es dada. O sea, tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada. La pregunta que yo te tengo a ti es, primero, ¿tienes dones? A ver, hermanos, ¿tienen dones ustedes? ¿Todos tenemos dones? Ok. ¿Los estamos utilizando en forma balanceada en el mundo y en la iglesia? ¿Verdad? Espérame, hermano. Estaba todo bien, estaba todo tranquilo, pero ya me agarraste aquí como de bajada. ¿Qué? A ver, ya el calendario está, ya está la limpieza, ya está todo. Pero, qué triste sería que un miembro de la iglesia no limpiara el edificio. Qué triste. La realidad es que es triste porque hay varios que no la limpian. ¿Quieren que les diga quiénes? No es necesario, ustedes ya saben. ¿Sí me entienden? Entonces, estoy hablando de algo tan sencillo, hermanos. Una persona inmadura diría, todos la tienen que limpiar. Una persona madura diría, bueno, en vez de que la limpie, si el hermano tiene este don, que haga esto mejor. Tú dedica esto, yo hago esto. Y eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, fíjate cómo reconoce, Pablo dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Miren,
como quieras que tú veas mi capacidad, como quiera que yo vea tu capacidad, cualquiera que sea la capacidad que tengamos, lo que tenemos que aceptar es que no proviene de nosotros, es de Dios. Si tú crees que yo tengo capacidad para algo o que tú tienes capacidad para algo, es de Dios. Es lo que tenemos que reconocer. Mi capacidad no es mía, mi capacidad es de Dios. O sea, yo tengo el don, si le quieres ver, de los números, de negociación, de ser directo, como tú lo quieras, ese es mi don. Pero no es mío. Dios me lo dio ¿a quién? A mí. Y luego alguien tiene el don de otro don, o el don de consolación, o el don de ser más prudente, ese es otro don. Y luego él tiene otro don. Entonces, los dones los dio Dios. Tenemos que reconocer que de Dios vienen. Y dice ahí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, el nivel de don que tienes es según lo que Dios te ha dado. Y cuando hablamos de dones, hablamos de varias cosas. O sea, uno dice, bueno, ¿por qué el hermano tiene más dinero que yo? Pues es lo que Dios le dio. Eso es lo que hizo. O sea, a una persona no le va a dar, Dios le va a dar lo que Dios quiera. ¿Por qué el hermano tiene más hijos que yo? Pues es lo que Dios le dio. Es una decisión de Dios. O sea, Dios tienes los hijos que tienes porque Dios piensa que tienes la capacidad de lidiar con esos hijos. Si no, no te los hubiera dado Dios. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Y por qué a mí no me dio? Pues es la decisión de Dios. ¿Y por qué y por qué al hermano le dio? ¿Y por qué el hermano nació aquí y yo no? Pues eso fue lo que Dios quiso. ¿Qué quieres que yo haga? Eso fue lo que Dios quiso. Es que yo quiero tener papeles y el hermano no tiene, y no tengo yo y él tiene, y eso no es justo. El hermano ni se aplica bien. Si yo tuviera los papeles haría esto y esto y esto. Eso no es lo que decide Dios. El que tiene papeles es porque Dios quiso, y el que no tiene es porque Dios quiso. Así que, ¿cómo sabemos? Alineando el pensamiento. ¿Por qué no tengo papeles? Así Dios lo quiere. Porque posiblemente si tuviera papeles ya me hubiera perdido. Ya sea más soberbio. Se me iría de la cabeza, me levantaría de los pies. Si tuviera más hijos, si tuviera más dinero, a lo mejor sería más arrogante. Entonces lo que tenemos viene de parte de Dios. El primero. Número 2, ahí dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí es donde viene la aplicación. O sea, ¿cuáles son los dones que tenemos? ¿Cuál es el don que tenemos? A ver, ¿cuál es el don que tenemos? Vilma tiene muchos dones. Yo conozco algunos. Ella conoce los demás. La pregunta sería, ¿está utilizando Vilma sus dones para su familia, para el mundo? Sí. ¿Está utilizándolos para la iglesia también? Esa es la respuesta que ella tiene que dar. ¿Entonces me están entendiendo, hermanos? Y diríamos, Sergio Andrade tiene muchos dones. ¿Tiene el don de jugar Xbox? No, tiene muchos dones. Está utilizando sus dones para algo. Ahora, reiteramos, voluntad propia es lo que se requiere para llevar a la acción los dones. Voluntad propia, hermanos. Voluntad. Hay gente aquí que tiene el don de persistir. Hay gente que saben persistir, son persistentes. Esos recorren como los fariseos, tierra, mar, para encontrar a alguien, persisten. Ese don no lo tiene cualquiera, hermanos. Yo le decía a la hermana Yoli, la visitaba el día en el hospital el día viernes, le decía, hermana, es que yo tengo un problema, no sé si es virtud o es efecto. Dice, ¿cuál? Le digo, mira, el problema que yo tengo es que, y mi esposa me regaña a veces, dice, el problema que yo tengo es que cuando yo quiero hacer algo, se me olvida todo lo demás porque quiero acabar ese proyecto. Y a veces me olvido de todo lo demás, entonces es mi defecto. Dice la mamá, pero es virtud también, mamá, porque si no, pues ¿quién lo haría? Yo, tal vez sí, le digo, pero no sé, estoy entre medio, estoy en estrecho. Entonces, pero si yo tengo ese don, ¿lo tengo que usar para el bien de qué? ¿De qué, hermanos? De la iglesia. No que no lo use para el mundo, porque vivo en el mundo, pero lo tengo que usar para el bien de la iglesia. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Dices, yo no tengo ningún don, hermano. Oh, por favor, entonces, ¿cómo has sobrevivido tantos años? ¿Cuál es tu don? O sea, ¿cuáles son tus dones? Aquí se mencionan dones, algunos dones, dice, si el de profecía, si el de servicio, si el que enseña, si el que exhorta, si el que reparte, si el que preside, si el que hace misericordia. Fíjate, se mencionan dones. Aquí dices, ¿cómo podemos encontrar nuestros dones? Hay gente que tiene el don de repartir, que se le hace fácil dar, y otros que son de Monterrey que no dan nada.
Pero hay gente que tiene el don de dar, hermanos. O sea, que tiene el don de dar. O sea, ¿conocen a alguien así, hermanos? O sea, simplemente da. Dices, pues, aquellos que no tenemos el don de dar, decimos que qué locura, ¿por qué está dando? Yo no daría eso. Pero el que tiene lo da. Entonces, pero imagínense si todos fuéramos de Monterrey, hermanos. Todavía estuviéramos en la Kenyan. ¿O no es cierto, hermanos? O sea, visualízalo. A lo mejor ya estuvieran cayendo gotas de acá del cielo. Si todos fuéramos de Monterrey. Aunque algunos sí son de Monterrey. Porque no dieron ni para un clavo, pero ya eso es otra cosa. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Cada quien tiene dones. Dice así, el que lo tiene de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, ¿y qué significa profecía? ¿Qué significa estos dones que se empiezan a mencionar? Fíjate cómo está aquí, dice la Escritura. El de profecía significa comunicar la verdad revelada, servicio, atender una mesa o ministrar, enseñar, amonestar, instruir, amonestar, exhortar, confortar, estimular, compartir, impartir, ofrecer para hacer un cambio, presidir, dirigir, atender, mantener, practicar, diligencia, liderar. A eso yo me refería. O sea, no todos tenemos el don de presidir. O sea, presidir significa dirigir, atender, mantener, practicar, diligencia. Imagínate tú, hermanos, si ponemos a alguien que no tiene diligencia que pague los biles de la iglesia, ahorita estaría muy frío aquí este lugar. ¿No es cierto, hermanos? Porque ¿qué es lo que espera si alguien va a pagar los biles? Que los pague a tiempo. ¿No es lo que uno espera, hermanos? ¿Y a poco no hay muchos que no tienen diligencia? Es que yo no soy diligente, hermano, yo no soy diligente. Pero en el mundo bien aplicadito, ¿a poco no? ¿Por qué no has pagado esto? ¿Por qué no has pagado? Y están sobre ellos. O sea, no es que no tengas diligencia, es que no lo aplicas en la iglesia. Entonces, cuando ves, por ejemplo, el de compartir, la palabra compartir, ahí dice compartir, impartir, ofrecer para hacer un cambio. No todos podemos compartir. Entonces lo que dice Pablo es, todos tenemos dones. ¿Cómo nos consagramos? Es al nivel y a la medida que utilizamos nuestros dones. Dice el de amonestar, exhortar. No todos pueden exhortar, hermanos. Eso es un don. Fíjate que exhortar es un don. Hay unos que son muy tajantes, muy duros. Dicen, no, yo no lo haría así, hermano. Yo lo haría acá de esta manera. Yo lo haría más amablemente, como decía Chespirito, ¿verdad? Así, más amablemente. Lo haría más tranquilamente porque... Pero, hermanos, ¿tú crees que si todo se hace con amabilidad, hermanos, crees que se moverían las cosas? Sinceramente, hermanos. Claro que no. Entonces lo que está diciendo Dios es, cada quien tiene su don, empiécelo a aplicar. Veamos, reiteramos una vez más, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cuál es tu don? La pregunta que te debes hacer es, primero, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? A ver, vamos a hacerlo de distinta manera. Vamos a mencionar un don, pero no tú, sino alguien que te conoce a ti. A ver, hermano Jaime, ¿cuál es el don de la hermana Natalie? Y de esto depende que comas y que descanses bien esta noche. Ok. Siempre le veo que busca algo que hacer para enseñar. Muy bien, Y se toma el tiempo para buscar. muy bien. Muy bien. A ver, Alberto, ¿cuál es un don de Evelyn? Por favor, menciona un don. Es muy directa. ¿Es todo? ¿Ah? Ándele. Diligente. A ver. Hermano, ¿cuál es el don de la hermana Lucy? ¿Cuál es uno de los dones que tiene la hermana Lucy? La cocina, hermano. La cocina, muy bien, perfecto, la cocina. A ver, hermano Leonardo, ¿cuál es un don de la hermana Mari? ¿A la cocina? Ándele. A ver, hermano Esdras, les estoy invitando a que descansen bien bonito esta noche. ¿Cuál es el don de la hermana Leti? La cocina. Hace buenas tortillas. Entonces, la pregunta sería, cuando se pide que alguien caliente la comida, o que alguien haga la comida, ¿por qué no hacerlo ustedes? Aunque la comida es solamente un aspecto de una necesidad de la iglesia, y no el todo. ¿Sí ven? Entonces tenemos que ver cuáles son nuestros dones, cómo los aplicamos, cuáles son las opciones, cómo lo podemos poner en el lugar apropiado.
no que no tengamos. A ver, Brisley, ¿cuál es el don de Luis? Porque Luis está siempre callado, no dice nada. Me imagino que en tu casa dice mucho. Es organizado. Entonces él tal vez necesite tener algo. ¿Es organizado en la casa? ¿Te organiza todo bien? ¿Ok? Entonces debería de utilizar esa organización para la iglesia también. A ver, Fer, ¿cuál es un don de la hermana Marta? De tu esposa, ¿no? De la hermana Marta atrás. ¿Ok? Entonces, primero, la manera en que crecemos es, si yo voy a dar al servicio de la iglesia el don, reconozco que el don, ¿quién me lo dio, hermanos? Entonces, la hermana Lucy, la hermana Mari, la hermana Leti, no cocinan porque son muy buenas para cocinar. O sea, no es como que qué inteligentes, cómo le aprendieron No, es un don que ¿quién les dio, hermanos? Dios. Porque algunos de nosotros, aunque tratemos de cocinar, hacemos puro desastre y medio. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, Dios es lo primero. Número 2, ¿cómo lo puedo aplicar para la iglesia? Ahí se requiere fuerza de voluntad. No es fácil la fuerza de voluntad, hermanos. Primero tengo que madurar, porque en la iglesia tenemos experiencias en las que te vas a desanimar. Tú ya has puesto tu don y pusiste el don y alguien te desanimó. Un ejemplo, hablando de la comida. No, pues no queda tan rica la comida. Entonces tú ya te desanimas. Ay, yo que lo hice con tanto amor y tanto cariño y ahora no les gustó mi plato. Ya no lo voy a hacer nunca más. Es una persona inmadura. Una persona madura dice, bueno, pues yo hice lo que Dios me dio, ¿qué? El don. Tal vez no lo hago mejor que el chef de ahí del Food Channel, pero yo hice lo mejor que pude. Y de esa manera empiezo a aplicar lo que me corresponde a mí. Fíjate cómo dice Romanos ahí, dice la palabra de Dios, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, si el de profecía dice ahí, úsese. O sea, úsese indica que acción. Acción, 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 tener voluntad propia, acción, o sea, úsese significa ¿qué? Acción. A ver, levanten la mano, ¿quién puede limpiar, hermanos? No se preocupen, haciendo la lista, ¿ok? Levanten la mano, ¿quién puede limpiar? Entonces, úsese. Úsese, dices, no es que yo no puedo limpiar, hermano, es que es mucho para mí, me canso de la espalda. Pero Dios dice, úsese. ¿O no es lo que dice Dios, hermanos? Úsese. Si el de profecía, úsese. Si el que enseña, úsese. Así que lo que vamos a estar haciendo estas próximas semanas, si Dios permite y nos da vida, es que vamos a estar mirando los dones y la manera en que los dones pueden aplicarse. ¿Cómo podemos aplicar estos dones? ¿Cómo podemos aplicar estos dones? Me gusta mucho a mí la parte de ahí que dice ahí, dice ahí el que preside con solicitud. Porque una de las cosas que vamos a aprender, hermanos, es lo que es diligencia. Y diligencia, hermanos, es algo que, es algo complicado, pero es algo que se puede hacer. Primero, entendamos como diligencia, hermanos. ¿Qué entienden cuando digo la palabra diligencia? Rápido, sí, vámonos a lo que vamos. Es lo que diligencia, ¿a poco no? A ver, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. ¿Cuántos dreamers tenemos en la congregación? Bueno, todos somos soñadores, ¿verdad? Pero ¿cuántos dreamers tenemos? Tenemos, no sé, unos 5, tal vez 6. Entonces, pues no se van a esperar a que el mes de marzo venga para hacer algo en cuanto a su estatus. ¿Se requiere qué, hermanos? Diligencia. ¿Para qué te vas a esperar? ¿Se requiere qué, hermanos? Diligencia. En lo que se requiere diligencia, dice Romanos, ¿no qué? No perezosos. Diligencia. 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 En los aspectos de la vida se requiere ¿qué? Diligencia. Entonces, eso es lo que vamos a estar aprendiendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de esta clase, hermanos? Pregunta o comentario acerca de esta clase. ¿Sí?
Sí, por eso el otro versículo que miraremos es que todo lo que hagamos no lo hagamos para los hombres, sino que lo hagamos para ¿quién? Es la consagración. Cualquier cosa que hagamos, si la hacemos para Dios, vamos a dar nuestro mayor ¿qué? Esfuerzo. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios? ¿Aprendieron algo, hermanos? En lo que se requiere diligencia, ¿no qué, hermanos? A ver, entonces, me van a hacer una tarea, hermanos. Escuchen lo que voy a decir, ¿ok? Porque aquí es el que tiene fuerza de voluntad. Ya el que no hace nada ya es otro, bro. Esta es una tarea. Me van a hacer una tarea donde ustedes van a poner 5 de sus dones que Dios les dio. No tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener. O sea que si cantas bien horrible, no digas, canto bien bonito. O sea, pon lo que realmente es. Ahora, lo vas a escribir 5 y me lo vas a mandar. Por cualquier medio. Ya hay muchos medios. Antes era bien sencillo, era puro teléfono. Me lo vas a mandar. Es más, los goldies, los oréganos ya no tienen ninguna excusa tampoco. Porque ya los veo ahí también bien entrados en el Messenger. ¿Ok? Así que no es eso. Me los van a mandar. Lo que yo voy a hacer es que una vez que reciba de la iglesia sus 5 dones, los voy a poner todos en una hoja y lo voy a compartir con la iglesia en el próximo bosquejo. Y después les voy a decir en la parte de la derecha cómo necesitamos como iglesia que pongas ese don en acción. Y ya no vas a decir es que no quieren que haga nada, porque ya va a ser por fuerza de ¿qué? De voluntad. Preguntas finales, hermanos. Levante la mano, ¿quién entendió la tarea, hermanos? Levante la mano, ¿quién la va a hacer? Porque ya unos ahorita están, yo no voy a hacer nada. Ya los veo, hermanos. Pues si no quiere hacer nada, no haga nada. No es para el hombre, ¿es para quién, hermanos? Es para Dios. Pongamos de pie y cantemos este himno. Conquista el pueblo de Israel, marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser como el siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, se nadie desmayará. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser como el siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, iremos, nadie